Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo con gran gusto a la representante de los trabajadores, de los empresarios en el directorio del BPS, contadora Elvira Domínguez. Bueno, empresarios que trabajan, digamos, también, ¿no? Hay que decirlo así. ¿Cómo anda, Elvira? Buen día. Muy bien, buen día a toda la audiencia. Bueno, estábamos hablando hace algunos minutos que naturalmente el BPS suele ser ese termómetro que refleja la actividad del país. En ese sentido, es un banco en auge, porque además debemos ir a la acepción, Banco de Previsión Social. Es un banco que hoy en día podemos decir que está bien, que es estable, que puede garantizar las prestaciones con las que se ha comprometido a través de diferentes leyes, pero que no podemos quedarnos con una fotografía. Nosotros tenemos que pensar que el compromiso que se asume con cada persona que se jubila es por el resto de su vida. Tenemos por otro lado prestaciones activas que tenemos que brindar a quienes están trabajando. Pero esos compromisos de largo plazo nos suponen, por un lado, una deuda explícita cuando hablamos del sistema de capitalización. Sabemos cuánto estamos debiendo a nuestros trabajadores hacia adelante, pero tenemos una deuda implícita que no está determinada, que es la del sistema de reparto, y es con todos los jubilados que dependen del Banco de Previsión Social. Y ese es un desafío enorme que tiene por delante. ¿Y qué se está haciendo en función de ese camino que hay que transitar en algún momento? Bueno, creo que el desafío del banco no está directamente en el Banco de Previsión Social. El banco tiene una cuota aparte y es comprometerse a no aumentar la presión fiscal, porque en la medida en que nosotros aumentemos la presión fiscal, el riesgo que corremos, y esto hay estudios del BID que lo demuestran, es que se estimule la informalidad. Desde la representación empresarial nosotros siempre decimos que la mejor seguridad social es el trabajo, el compromiso es con el trabajo. En la medida en que el país pueda asegurarle trabajo a los jóvenes, nosotros vamos a tener una relación activo-pasivo buena, por encima del 2,5 trabajadores activos por jubilado, y eso nos puede garantizar la sustentabilidad del sistema. Allí es donde se menciona la búsqueda del equilibrio como objetivo principal de las autoridades y donde también nos lleva a esta discusión, a este debate, que además toma calor en la campaña electoral, y es respecto a la edad de jubilación. Está el trazo grueso, ese que dice, bueno, el programa del Frente Amplio en este caso propone o plantea o deja sembrada la posibilidad de aumentar la edad para el retiro. Hay un candidato, en este caso de la fórmula opositora, que señala que no va a haber modificaciones en ese sentido. Primero, una consideración sobre los avatares de la campaña política en la interna de la acción del banco. ¿Incide, Elvira? No, el banco es muy profesional, es muy técnico, y nosotros lo que trabajamos siempre es, repito la palabra, por la sustentabilidad del sistema, independientemente de los aspectos políticos. Obviamente es un directorio que tiene una integración plural. Es un directorio donde tenemos 3 representantes del partido de gobierno, un representante del Partido Nacional y 3 directores sociales que no tenemos que hacer política, pero que obviamente eso a veces está reflejado. De todos modos, es muy técnico y no siento que esté permeado por esto. El directorio, de hecho, ha sido tomado como ejemplo y como posibilidad de que eso replique en otras instituciones. De hecho, se habla de la organización ACE y que el ideal sería una integración de estas características. Ahora, vuelvo a la cuestión anterior. No es simplemente establecer un máximo o mínimo para jubilarse, es mucho más complejo el tema. Sí, ojalá fuese solamente eso. En esta ecuación nosotros tenemos, alguien puede decir, bueno, no voy a aumentar la edad de retiro, que sería lo ideal. Todos querríamos poder mantener esta situación de los 60 años de edad con 30 años de trabajo. Pero si no se toca esta variable, entonces de pronto hay que tocar lo que se llama la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica sobre el promedio de los 20 mejores años. Entonces, esto pasó en Francia. En Francia en un momento se dijo que iba a aumentar la edad, no se aumentó la edad porque vino otro candidato que había planteado que no iba a aumentar la edad jubilatoria, pero tuvo que aplicar ajuste por la tasa de reemplazo. Entonces, no es tan sencillo.
digamos, la expectativa de vida viene aumentando y eso es muy positivo y ojalá que Uruguay siga manteniéndose en estos niveles comparables con países desarrollados, pero obviamente en la medida en que tenemos una expectativa de vida mayor tenemos que asegurar la prestación durante más años. Por lo tanto, en algún momento vamos a tener que tener algunas consideraciones para poder hacer al sistema sustentable. Claro, hablando en términos vulgares, tomar el toro por las astas, porque es un asunto delicado en el que le va la sustentabilidad del BPS, ni más ni menos. Sin duda, los desafíos son, hay más demandas, no solamente más demandas de cobertura y en las prestaciones que ya estamos otorgando, sino también demandas por nuevas prestaciones de seguridad social. Hoy en día se está hablando de un sistema nacional de cuidados y eso hay que financiarlo de alguna manera. Claro. Por otro lado, tenemos a la sociedad en su conjunto que dice no mayor presión fiscal, porque incluso estudios de la CEPAL ya están indicando que estamos en el límite de la capacidad contributiva. Todo eso hay que barajarlo y no es sencillo, pero para eso tenemos un equipo fuerte de actuarios en el Banco de Previsión Social que nos van alertando en relación a estos temas y están poniendo como una fecha donde podrían llegar a darse algunos problemas, que es el año 2030. Pero todo esto siempre y cuando se mantenga el nivel de actividad. Hoy, con la cantidad de cotizantes que tiene el Banco de Previsión Social, 1.495.000 cotizantes, que no son personas trabajando, sino que son puestos, ¿no? Una misma persona puede estar cotizando en 2 o 3 empresas, pero no obstante ello tenemos unos niveles muy amplios de una cantidad enorme de cotizantes, estamos bien. Si eso llegase a disminuir por alguna razón, tal vez esa barrera del 2030 se tenga que adelantar. Claro. Pero dadas las circunstancias, pensamos que recién en 2030 vamos a tener problemas serios. Bueno, pero es esa luz encendida allí en el tablero que implica responsabilidades. Exacto, y que no hay que dejar para el último momento para evitar tener que tomar decisiones drásticas. Bueno, muy bien. Usted decía la mayor tasa de empleo y el mayor número de cotizantes, lo que habla de esta actividad del país en términos generales. Y allí viene un ajuste para el próximo mes de enero, que será pago en febrero. Se menciona un porcentaje que varía entre el 10 y el 11,5%, Elvira. Sí, nosotros creemos que va a estar más cerca del 11 que del 11,5%, pero efectivamente, como todos los años, los jubilados reciben su aumento del mes de enero en el mes de febrero y así cumplirá como siempre el Banco de Previsión Social. Está bien. Teniendo en cuenta además que este año para las jubilaciones mínimas tuvieron un aumento extraordinario en el mes de julio. ¿Lo del aguinaldo? Bueno, no es un aguinaldo, pero se parece. Se parece. La canasta de fin de año, que en esta ocasión, a diferencia de los años anteriores, se va a pagar toda en efectivo. En el recibo del próximo mes, ahora en diciembre, van a tener los jubilados de menores recursos 1.300 pesos. Esto que es muy bueno para los jubilados y que lo venían reclamando, venían solicitando que no fuese mediante cupones, tiene un correlato que no es tan bueno, y es que las micro y pequeñas empresas, que era donde se canalizaban esos cupones, porque había un acuerdo con la Cámara Nacional de la Alimentación, que está integrada por panaderos, confiteros, carniceros, kioscos, y confiteros y fabricantes de pastas, así como Cambadu y las farmacias, era donde se canalizaban esos cupones. Ahora esos cupones podrán gastarse en otros lugares, lo que no es tan bueno para la micro y pequeña empresa. Claro, bueno, allí se da esa circunstancia. De cualquier modo ya es un hecho, se va a pagar en efectivo y es una partida de 1.300, me decía usted. 1.300 pesos, y estuvimos esta semana en Melo y nos hacían un reclamo desde el centro comercial, y es que ese dinero quedaba en el mercado local y que ahora probablemente se gaste en la frontera. Pero bueno, veremos el año que viene si podemos volver a un sistema que permita que se canalice ese dinero en el mercado interno. Bueno, muy bien. Elvira, decíamos de los cotizantes, también del aumento considerable de las empresas unipersonales. ¿En cuánto está ese número actualmente? Bueno, en 84.000, que si lo comparamos con el año 2004... es un aumento de más de 30.000 empresas unipersonales. O sea, en 10 años se crearon 30.000 empresas unipersonales más. Sí.
Muchas veces se ha advertido que detrás de la creación de una unipersonal puede estar la precarización del empleo, porque el empresario le exige al postulante a un cargo que presente una factura que determine esa forma de pago, lo que estaría haciendo bueno, una actividad encubierta, digamos, ¿no? Un empleo precario. Sí, sí y no. No toda empresa unipersonal tiene detrás ese supuesto. ¿Por qué? Porque puede haber empresas unipersonales con 100 trabajadores. Pero hablemos de la unipersonal sin dependientes. Sí, a ver, permítame una precisión sobre ese aspecto. Una unipersonal con 100 trabajadores, ¿es podría posible? Llegar a tener 100 o más, los que quisiera. Porque la definición entonces, ¿cuál es? Digo para ilustrar un poco a... Las que hablamos y las 84.000 de las que hablé recién son unipersonales sin dependiente, que es la empresa se conforma como unipersonal y trabaja la persona a título individual. Correcto. Ahí sí podría llegar a haber algún tipo de precarización. De todos modos, el BPS es un guardián para que esas situaciones no ocurran. ¿Y qué mecanismos tiene? Hasta el año 2010 tuvimos un artículo que era el artículo 178 de la ley 16.713 que establecía que cuando una empresa contrataba porque lo solicitaba así o porque la empresa, el unipersonal se ofrecía en esas, bajo esa forma de, digamos, jurídica, enviaba el contrato al Banco de Previsión Social, nuestros abogados lo revisaban y si nuestros abogados establecían que no era una relación de dependencia encubierta, la persona quedaba tranquila contratando en esa relación al trabajador. Ese artículo se derogó y se derogó ¿para qué? Para proteger. Nosotros no estábamos como empresarios de acuerdo en la derogación, porque creemos que muchas empresas se inician como unipersonales realmente y después van creciendo. Y después van creciendo y contratan personal y pueden llegar en pocos años a ser una empresa que incluso cambie su formato y ya deje de ser unipersonal para transformarse en limitada o en anónima o en una sociedad de hecho. Y le daba la garantía al empresario de estar haciendo las cosas bien. Pero desde los trabajadores se pidió que se derogase ese artículo y hoy en día un empresario que con buena fe contrata a un trabajador que es una empresa unipersonal, hasta que no tiene una inspección no sabe si está o no haciendo las cosas bien. Y puede un día el BPS presentarse a su empresa y considerar que hay una relación de dependencia encubierta cuando tal vez no sea esa la situación. Entonces, hoy en día es mucho más difícil poder afirmar si toda empresa unipersonal supone o no una relación de dependencia encubierta. No obstante, pensemos que las empresas no nacen grandes y que el primer paso es el embrión, y el embrión suele ser la empresa unipersonal porque es la forma más económica de hacerlo. Bueno, muchas veces se apela a que ello debe empezar por casa. El Estado, por ejemplo, ¿también representa un área de inspección del BPS en ese sentido? No lo ha sido en los últimos años y nos consta que es un lugar donde hay mucha contratación de empresas unipersonales. Parece una contradicción. Sí. Deberíamos seguramente incluirlo para un próximo plan de fiscalización, trabajar en la órbita del Estado para ver si esas empresas unipersonales reflejan realmente una relación de dependencia encubierta o no. Bien. Elvira, directores del BPS difieren sobre pérdidas por certificaciones falsas, habla de la salud, un tema que usted trató aquí mismo, recuerdo en la anterior entrevista. El director Gali negó que sean 5 millones de dólares, como dijo Domínguez. Esto salió publicado el 27 de septiembre en El Observador. Sí, ese creo que es el punto que no nos permite avanzar en los controles que deberíamos aplicar para ser más eficientes y eficaces en lo que es la prestación del subsidio de enfermedad. A ver, ¿por qué? En el directorio hay una interpretación de que el sistema está bien y que no necesita ajustes, y también interpretan que toda certificación, a pesar de que es vox populi, que no toda certificación refleja la verdad de los hechos, la interpretación que hay desde el directorio, desde la mayoría del directorio del Banco de Previsión Social, es que los médicos, toda certificación que realizan es correcta. Van por la máxima. Van por la máxima. Entonces, claro, son como dos visiones que estamos en las antípodas y que no hemos podido llegar a un encuentro. Espero,
no pierdo las esperanzas de que en el próximo ejercicio podamos llegar a un punto de encuentro. Nosotros también vamos por la hipótesis de máxima y es que deberíamos seguir con el indicador histórico que teníamos desde el año 96 en cuanto a la relación personas que gozan del beneficio de subsidio de enfermedad sobre número de cotizantes. Bueno, ni todo es tan blanco ni todo es tan negro, pero sin lugar a dudas hay una pérdida significativa de varios millones de dólares. Que no Usted estimó en 5 millones de dólares. Nuestra estimación es 5 millones de dólares mensuales que pierde el Banco de Previsión Social, que puede llegar a no ser 5, capaz que 4, pero que está en ese entorno y que hasta ahora no me han podido demostrar que así no lo sea. Bueno, claro, porque Gali decía que según la interpretación suya, 4 de cada 10 trabajadores que se presentan al BPS a reclamar esa prestación miente, y lo mismo ocurre con 4 de cada 10 médicos que certifica enfermedades. Pero, también aclara la nota del observador, no aportó las cifras que a su juicio corresponden a esas certificaciones. Claro, ellos no han hecho ningún estudio porque parten de que está todo bien en el mejor de los mundos posibles, y no es así. En estos últimos días hemos recibido incluso una denuncia de una empresa que está cerca de la zona de Pando, ahí en la ruta, que nos dio incluso el nombre de un médico que está vendiendo certificados por un precio aproximado de 400 pesos. ¿Por qué esto? ¿Por qué ha surgido este negocio? Porque hoy en día el presentismo, que era una herramienta para evitar el ausentismo, se tiene que seguir pagando si el trabajador presenta un certificado médico. Eso ha generado un mercado interesante para conseguir certificados médicos a los efectos de poder justificar faltas. Entonces, ni todo es tan blanco ni tan negro, pero creemos que estar en lo cierto, que hay acá un tema que hay que poner el ojo porque son muchos millones de dólares a lo largo del año. Bueno, pero imagínense 4 o 5, digamos. Bueno, multiplicados por 12 estamos hablando de 50 a 60 millones de dólares. Claro, y me llama la atención eso, quiere decir que ya hay como una industria de la estafa en algunas localidades. Por ejemplo, usted mencionaba lo de Pando, un médico certificando, cobrando por una certificación falsa. Exactamente. ¿Y qué va a hacer el BPS sobre ese punto? Bueno, nosotros pasamos esto pasamos el mail tal cual nos vino a la parte de servicios médicos y esperemos que se fiscalice, se audite. Bueno, muy bien. Otro tema, el Banco de Previsión otorgará, vamos por las buenas ahora, ¿no? Otorgará beneficio a 167.000 contribuyentes buenos pagadores. Lo que se reclama siempre, si yo pago, si estoy al día, si cumplo, si tengo la responsabilidad cívica casi, digamos, de pagar mis impuestos, merezco en alguna medida un beneficio. Sin duda, y así se pensó cuando se aprobó la penúltima ley de facilidades, la 17.963 en el año 2006, se dijo, siempre estamos otorgando beneficios a quienes, a aquellos, o sea, que no pagan, porque con una ley de facilidades permito que cumplan sus obligaciones fuera del momento que está establecido en el calendario. Creo que esa ley tuvo varios aciertos y uno de ellos fue establecer una bonificación al buen pagador. En aquel primer año se otorgó un 30% y se dejó abierta la posibilidad que el Poder Ejecutivo, mediante decreto, en la medida de lo posible, lo renovase. Y fue así que desde ese año hasta ahora se otorga un 10% de beneficio sobre el aporte patronal jubilatorio del mes de diciembre, incluido el aguinaldo, que se otorga en forma automática. El empresario no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros verificamos en el sistema que el empresario hubiese cumplido con sus obligaciones en el periodo que va de mayo del 2013 a abril del 2014. Si en ese periodo todos los meses cumplió pagando dentro del calendario, después recibe el beneficio. Esto permitió que las empresas se preocupasen por cumplir con el pago en fecha. Claro. Pensemos que en el primer año no llegaron a 70.000 y estamos año a año aumentando la cantidad de empresas que pagan en fecha. Creo que esto muestra que cuando uno piensa diseños que son virtuosos, que están que tienen eso de dar alguna ventaja, claro, la gente lo aprovecha. Bueno, a propósito de estas cuestiones, hay intangibles que también deberían ser considerados. De hecho, uno advierte la estructura física del BPS y asusta, ¿no? Pero se han dejado de lado aquellas largas colas en algunos casos, y también se ha mejorado con la tecnología
el vínculo del BPS con contribuyentes y con beneficiarios. Sin duda, hay un propósito de facilitar el relacionamiento del BPS no solamente con el contribuyente, sino también con los beneficiarios. Y es así que todas las herramientas informáticas, digamos, que estén al alcance, nosotros las aplicamos. En este momento tenemos, y creo que es muy interesante ya aprovechar a destacar, claro, en Tres Cruces, en el shopping, en la entrada principal, un kiosco que dentro de unos días se va a trasladar para otra zona dentro del shopping, pero lo van a poder ubicar, donde se hace el contrato ciudadano. Ese contrato ciudadano es el que va a habilitar a la persona para que después, a través de su celular o a través de la computadora vía web, pueda realizar infinidad de trámites, desde consultar la historia laboral, dar altas y bajas de servicio doméstico, hacer consultas de la web de los trámites ante el organismo y otra infinidad de servicios que pensamos seguir agregando en el correr del año 2015. Está bien, había un salto cualitativo con IBM además, con esta compañía internacional muy potente desde ese punto de vista, que les había fijado una plataforma también importante. Sí, tenemos dos empresas que están trabajando en el área digamos, de ATIR, todo lo que es el vínculo con las empresas, claro. La plataforma es de IBM, y para la parte de prestaciones, sistema jubilatorio, es Conbul, que también es una empresa de nivel internacional. Exacto. Muy importante. Cualquiera de las dos pone las tecnologías de punta al servicio del Banco de Previsión Social y son ejemplo en el mundo. Hace unos días una de nuestras gerentes, la contadora Liliana Mella, fue invitada a presentar en Las Vegas digamos, algunos de los productos que ha desarrollado IBM para el Banco de Previsión Social y causó alto impacto en un lugar donde estaban empresas e informáticos de todo el mundo, lo que habíamos avanzado nosotros. Bueno, muy bien. Algunas consideraciones aquí de nuestra querida gente en las redes sociales. La gente se jubila como forma de sumar un ingreso y sigue trabajando. Vergüenza después que aportás lo que cobrás. Ese es el dilema siempre, ¿no? A veces retirarse, aquella jubilación, de hecho, a tratar de percibir el júbilo del retiro y del descanso se transforma en un martirio. Bien, acá tenemos dos situaciones. Tenemos, seguramente, televidente es de aquellas personas que durante su vida cotizaron mucho y al momento de retirarse no se le aplica la tasa de reemplazo, sino que además de la tasa de reemplazo se le topea. Claro. Y ese tope termina siendo una injusticia, porque en realidad uno dice, bueno, pero yo al llegar a mi etapa pasiva tengo que bajar mi estándar de vida porque no puedo vivir con una prestación que en ocasiones es el 20% de aquello por lo que cotice. Tremendo. Pero bueno, esas son las cosas del sistema solidario que permite también que personas que no cotizaron nunca puedan acceder a prestaciones que podremos decir que son bajas, pero con 7.200 pesos, que es, bueno, en este momento es un poco más, porque sí, 7.200 es la mínima en este momento, la están recibiendo personas que no cotizaron nunca. Y además debemos pensar que la mayor parte, que nuestras jubilaciones en promedio, todavía hoy, después de 17 años de historia laboral, tienen, cuando hacemos el cálculo, 40% de los años son por testigos probados. Claro. Entonces, eso hace que el sistema termine no pudiendo pagar más a quienes cotizaron por más. Sí, hay allí una injusticia y es un desafío que también tenemos que en algún momento abarcar, considerar. Tengo 50 años y 30 aportados. ¿Cómo va a ser mi jubilación? Bueno, supongo que esto debe ser una consulta más demostrador, digamos. Sí, ¿no? esa persona depende de su trayectoria laboral, depende de lo que hubiese aportado, pero se va a hacer el cálculo cuando llega a los 60 y 30, le van a tomar el promedio de sus 20 mejores años registrados en historia laboral y a eso se le va a aplicar una tasa de reemplazo del 45%. Bueno, después, si los políticos se jubilaran con tope, como el resto, el BPS tendría más dinero sin aumentar la edad de jubilación. Bueno, ese es un mito. A ver. Los políticos se jubilan con tope. Hoy en día, toda persona que genere causal
a partir del año 96, Sí. que fue la ley 16.713, tienen el mismo régimen jubilatorio. Se le va a calcular el promedio de sus 20 mejores años. Obviamente, si tuvieron 20 mejores años con sueldos altos, eso va a incidir, pero se va a jubilar como cualquier otro. Claro. No tienen más aquellas jubilaciones de privilegio que todavía siguen en el imaginario colectivo. Cierto. No, y de pronto también hay una confusión con estos subsidios que reciben ahora un año, ¿no?, tras el retiro de su actividad parlamentaria, por ejemplo. Claro, tienen un subsidio de un año, ese es el, digamos, el beneficio que sería el equivalente a un despido. Claro. Pero, en definitiva, para que se puedan volver a insertar en la vida laboral. Pensemos que la mayor parte de los políticos, cuando se integran a la actividad legislativa, sobre todo, dejan sus otras actividades. Entonces, cuando termina la actividad legislativa, tienen que buscarse la vida y ese año lo que les permite es insertarse nuevamente en lo laboral. Hablan de 1.300 pesos como si fuera con eso arreglarles la vida. No tienen vergüenza, pobres jubilados, una consideración muy subjetiva, muy sentida. Es así, efectivamente, pero bueno, a ver. Bueno, puede parecer poco, pero estamos hablando de 8 millones de dólares esa prestación y que solamente ampara a los jubilados de menores recursos. ¿Es un sacrificio fiscal o es una erogación importante? Pensemos también, y esto es, a ver, no se puede tener todo. Obviamente hay países que de pronto otorgan mejores prestaciones a quienes cotizan, pero no abarcan a todas las personas. Nosotros llegamos a un nivel de cobertura de 96% para todos los mayores de 65 años. Y no todos los mayores de 65 años trabajaron. Tenemos que pagar prestaciones por pensiones de sobrevivencia, jubilaciones, pensiones no contributivas, pensiones de discapacidad, subsidios de desempleo, subsidios de enfermedad. O sea, un sinnúmero de prestaciones que con las cotizaciones obreras y patronales no llegan a cubrir el 50%. El resto lo tenemos que cubrir con 7 puntos del IVA, con el IAS, que es un impuesto que nosotros creemos que es inconstitucional, pero que bueno, que hoy en día también aplica solamente a las jubilaciones más altas, y esas más altas son las topeadas, o sea que además de estar topeadas, después todavía le aplicamos el IAS y un sustitutivo del COFIS para poder financiarlo. El sacrificio fiscal que hace la sociedad en su conjunto es enorme para que podamos otorgar estas prestaciones. Y obviamente, un tema es, ¿son suficientes? Y bueno, todo depende de cuánto uno gaste. Está bien. Bueno, aporté 6 años a Caja Bancaria, después a BPS. ¿Me sirven esos años de bancaria? Sí, hay convenio y se paga pro rata. Lo que ahí depende de la bancaria. No recuerdo en este momento, porque no es una afiliación nuestra, si son 6 o 10 años que hay que tener como mínimo en la bancaria. Pero me temo que sí, que con 6 años suma con los que tenga en el Banco de Previsión Social, una vez que configura el requisito más estricto, accede a la jubilación y cada caja paga, o cada organismo paga a prorrata. A prorrateo. Los expresidentes no tienen tope y se jubilaron después de esa fecha que mencionó. ¿El tope es igual? Depende, por eso dije, de cuándo configuró la causal. Pudo ser jubilarse después, pero haber configurado ya la causal antes del 96 y eso le liberó el tope. Bueno. Creo que hay un caso. Hay un caso, sí. Y un saludo a un estimado amigo, un hermano del trabajo, Leonardo Sanguinetti, que le saluda muy especialmente también aquí a través del Twitter. Muchísimas gracias. Contadora, muchísimas gracias. Muy amable, gracias como siempre. Gracias a ustedes. La directora en representación de los empresarios en el BPS, Elvira Domínguez. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.